Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Este es tu pueblo, mira tu pueblo, Señor. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente, bienvenidas a su programa, tu programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en Koinonia Radio. Gracias por estar con nosotros en Koinonia Radio a través de 800 AM. Nuevamente les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad Koinonia. Y le agradecemos a Dios el permitirnos llegar hasta este momento, el estar aquí, poder compartir su palabra con una hermosa audiencia que radioescuchas que son ustedes. Gracias, Tijuana, a los que nos escuchan en Tijuana, playas de Rosarito, Tecate, San Diego, aquí en Tijuana, y a los que nos escuchan, nos acompañan a través de internet en www.tjcatólico.com. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar nuevamente, a seguir compartiendo, hablando sobre la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar sobre la palabra. La palabra de Dios es lámpara que ilumina nuestra vida. La palabra de Dios es lámpara que ilumina nuestra vida. ¿Por qué es una lámpara? Bueno, pues ahorita vamos a escuchar unos textos bíblicos, palabra de Dios, y darnos cuenta cómo es que ilumina nuestra vida. Otra bella imagen para hablar sobre la palabra de Dios es la imagen de una lámpara. Y una lámpara es un instrumento maravilloso con el que el ser humano ilumina sus senderos. Esta imagen quiere recordarnos que la palabra de Dios está llena de luz y de virtud. La palabra de Dios es una lámpara, es tomada como esta imagen y es un instrumento maravilloso. Bueno, para nosotros la palabra de Dios es una lámpara. Ustedes saben para qué sirve una lámpara. Por ejemplo, si estás haciendo algún trabajo de mecánica a tu carro y te llega la tarde, se mete el sol y ya no miras. Te faltaron 2, 3 tornillos, te faltó ajustar, algo sobre el motor, no miras y vas por una lámpara. Y con la lámpara, ya sea de baterías o un reflector de casa, una lámpara, alumbras abajo del motor, pones los tornillos o el empaque o cambias el radiador, gracias a la ayuda de la luz de la lámpara. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, espero que sí. Si no, pues llámenos 608-3652, 608-3652, 608-3652, teléfonos en cabina. Y con esta lámpara que vas a traer, puedes terminar con toda seguridad, ver dónde faltó apretar tornillos, quitar alguna tuerca, pero en lo que sí te sirve es que te ayuda, te saca de tu problema de oscuridad. ¿Qué pasa cuando en la calle, tu calle, no sirve la lámpara? Porque el municipio, la delegación no la ha cambiado, porque no la han arreglado, y pues hay 3 lámparas seguidas que están apagadas, y toda la noche tu calle es oscuridad, tienes miedo, es peligroso, y tomas la decisión
de instalar una lámpara en el poste de tu calle que está oscura y la pones a funcionar. ¿Y qué va a pasar? Va a alumbrar totalmente la calle de oscuridad. Y vas a tener mejor visibilidad, vas a sentirte más seguro, vas a caminar con más firmeza, sin miedo, sin temor. Esta es la función de una lámpara. Alumbra e ilumina. Cuando nuestra vida está en tinieblas, ¿quién va a alumbrar nuestra vida? Somos criados a imagen y semejanza de Dios. La palabra de Dios es una lámpara que ilumina nuestra vida. Aquí tomamos la comparación de la palabra de Dios como una lámpara, porque esta imagen de la lámpara es un instrumento maravilloso que sirve al hombre, que nos ayuda. Más vas en la carretera y vas corriendo en la carretera a 120, 100 kilómetros por hora en la noche, y de momento ves la luz de una lámpara que te hace señas. Cuidado, es una señal. Bajas la velocidad, tal vez adelante hay un carro parado, se descompuso, hay un accidente. Te está sirviendo esta señal de esta lámpara. Te está diciendo algo, te está sirviendo para algo. Igual a la persona que está con la lámpara en la mano, está haciendo alguna función con la lámpara. Se para la persona sola en la carretera, pues no la ven, nadie la respeta, se la llevan, la atropellan. Este significado de la lámpara es para poder entender esta comparación de la palabra de Dios al ponerla a esta imagen como la lámpara, ya que la lámpara es un instrumento maravilloso con el cual el ser humano ilumina sus senderos. La palabra de Dios es este instrumento que también ilumina al hombre sus senderos. En los momentos de oscuridad, en los momentos de tinieblas, cuando decimos en los momentos en que el hombre de hoy, la mujer de hoy atraviesa, pasa por senderos de oscuridad, por momentos de tinieblas, no es que se fue la luz en tu casa, no es que estás trabajando de noche, sino que la vida propia de todos los días nos trae estos momentos de oscuridad en que no hallamos qué decisión tomar. Por ejemplo, mi hija o sus hijas o alguien de nuestras hijas sale embarazada y no está casada, anda con el novio. ¿Qué hacemos muchos de los padres? O a veces la propia hija toma la decisión de abortar a este bebé. Pero ahí está Dios a través de su palabra, hablándonos y dirigiéndonos para hablarnos sobre la vida, sobre este pecado del aborto, que pues es hablar, la palabra de Dios nos va a hablar de este pecado, ¿no? Como David por estar vicioso cometió pecado de adulterio, luego mata a Urías elitita, y bueno, pero la palabra de Dios siempre nos va a iluminar en nuestra vida. Esto de que es una lámpara, en la palabra de Dios, y que está llena de luz y de virtud, es para darnos cuenta la magnitud y todo lo que se hace con la palabra de Dios, cómo ilumina nuestra vida. Dice el Salmo 109. Dice el Salmo 119. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Nos habla el Salmo 119. Imagínate que estés en un momento de oscuridad en tu vida, caminando por algo oscuro,
pero cuentas con una lámpara que va alumbrando tu camino delante de ti. ¿Qué se hace en esto? Tus pasos son seguros, tus pasos son firmes, porque ves con claridad, caminas con firmeza para caminar con seguridad. Es la lámpara, la palabra de Dios, quien te da esa seguridad para caminar en los momentos de que no hayamos que hacer. La palabra de Dios es comparada con una lámpara, porque ha iluminado la vida de tantos hombres, tantos líderes en la iglesia. La palabra de Dios ha fomentado y han surgido tantos movimientos en la iglesia. Siempre la palabra de Dios ha inspirado, ha hablado al corazón de un hombre para formar un grupo de que después crece y se hace una gran comunidad o un gran movimiento. La palabra de Dios es algo que ilumina nuestra vida y que está ahí para iluminarnos, para guiarnos y dirigirnos y ayudarnos en los momentos que no hayamos que hacer. El hombre iluminado por esta lámpara de la palabra de Dios camina con paso firme y seguro, porque la palabra de Dios es una lámpara a los pies y una luz en mi camino, dice el Salmo 119. Pon a dos personas a caminar en un camino oscuro, a una dale una lámpara y a la otra no le des nada, y verás quién camina con más seguridad, quién llega más rápido al lugar. Pues el que lleva la luz. No digo que el otro no va a llegar, pero sabrá Dios cómo va a llegar. No se vayan, vamos a una pausa. Después de este corte, regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis en cadena 800 AM. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en tu programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros a esta hora y por estar sintonizando Koinonia Radio. Hoy estamos compartiendo, hablando sobre el tema, la palabra de Dios es lámpara, que es una lámpara, la palabra de Dios es una lámpara, es lámpara que ilumina nuestra vida. Bueno, es tomada esta comparación, porque de veras que cuando necesitamos la luz de una lámpara, ustedes bien lo saben, hasta en tu celular, ¿no? Bajas una aplicación y ya tienes el flash de tu teléfono móvil, de tu celular, ya la tienes ahí para hacer clic y funciona la lámpara. ¿Y qué tal? De gran ayuda cuando se va la luz, para buscar algo en la oscuridad, para iluminar. Es lo que hace, ilumina. La lámpara ilumina. ¿En dónde? En la oscuridad, donde no hay luz, con una lámpara hay visibilidad. Pues así es la palabra de Dios. Cuando en nuestra vida no tiene luz, esta lámpara de la palabra de Dios ilumina nuestra vida, ilumina nuestro problema, nos ayuda a salir de él y a seguir adelante, caminando con firmeza, paso firme, para no caer y sobre todo pues no perdernos de la ruta, del camino o de donde tenemos que llegar. La ley es una luz inagotable, nos dice Sabiduría
el libro de Sabiduría, capítulo 18, verso 4. La ley es una luz inagotable. Los he herido por medio de los profetas, los he aniquilado con las palabras de mi boca, y mi juicio resplandece como la luz. Oseas capítulo 6, verso 5. La palabra es luz verdadera, capaz de iluminar a todo el hombre. San Juan, del Evangelio de San Juan, del capítulo 1, verso 9. Dice San Juan, la palabra es la luz verdadera, capaz de iluminar a todo el hombre. Aparte de ser luz, es luz verdadera. ¿Qué es una luz verdadera? ¿Habrá luces que son mentiras? ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay luces que nos engañan? Yo digo que sí. Luces momentáneas, que por el momento alumbran y nomás te muestran poquito y al rato se apagan y ya no sabes para dónde ir. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y por dónde continúo? La palabra de Dios, dice San Juan, es la luz verdadera y es capaz de iluminar a todo el hombre, a todo. No solamente va a iluminar a este hermano o a esta hermana, no, va a iluminar a todo, o ilumina a todo el hombre. Bueno, si la palabra de Dios es una lámpara que ilumina, ¿qué está pasando con nosotros, con nuestra vida? ¿Por qué están saliendo malas cosas? Ahora, esto no quiere decir que no nos vamos a equivocar, que la vamos a regar, y que hay que volver a empezar, y que borrón y cuenta nueva. Sí, pero es a través de la luz de la palabra de Dios quien nos va a iluminar, quien nos va a dirigir como una luz en nuestro sendero. Esto va a ser la palabra de Dios con nosotros. Por eso tenemos que tener esta luz, y no cualquier luz, es una luz de verdad, donde es una luz verdadera, donde la palabra de Dios nos ilumina por la verdad, por el camino de la verdad, por donde no hay engaño, por donde no hay mentira. Porque hay luces que son falsas, y yo digo que sí. Por ejemplo, nos ilumina el tema anterior, compartíamos y hablamos sobre esto, y es que esto pasa todos los días y sigue pasando. Nos ilumina las lámparas del egoísmo, del consumismo, de las modas, del confort, de la comodidad, del poder, del placer y del tener. Estas lucecitas de lámparas están ahí, iluminando nuestra vida, pero no son verdad, que nos ayude a mejorar nuestra vida. Es que no son leyes más duras las que necesita el hombre para enderezar su vida, para caminar por el camino recto de la verdad, iluminado por la palabra de Dios. No, sino que es conocer a Dios, conocer su palabra, saber esta verdad, esta luz, es tener en sus manos el hombre esta lámpara, que es la palabra de Dios, para mejorar su vida, para ya no estar cayendo y siguiendo estas luces falsas de las modas, del confort, del poder, del placer, engordando nuestro egoísmo. Porque es una luz falsa las modas, el consumismo, porque te prometen y te dicen tantas cosas, cómprate esto, ponte aquello, y es una luz de mentira que solamente nos quiere tener encerrados consumiendo y consumiendo para sentirnos bien, para sentirnos alegres, y se acaba el momento de que adquieres las cosas o las modas o la tecnología y ya, pues ahora quiero otro, y una vez que compras lo moderno, la nueva moda, otra vez feliz, y al rato salió otro y ya se te acabó la felicidad. Son luces falsas que nos engañan. Por ejemplo, el hombre que tiene problemas y
sale la luz falsa. Su compadre le dice: vente, vamos a tomar para que olvides tus penas. Es una luz falsa, porque el vino, el alcohol, no nos va a ayudar a olvidar nuestras penas. Nos va a ayudar a gastarnos nuestro dinero, el gasto de la familia, en esto sí, pero no es una luz verdadera, porque es una luz de mentira, es algo pasajero, es algo momentáneo, es algo que solamente es en el momento y después pasa. Otra luz falsa, el placer. ¿Cuántos hombres y mujeres han caído en infidelidad con su esposa o con su esposo? Le han fallado por una luz falsa. Ven a una mujer, a otro hombre, lo ven más guapo, se olvidan que hay alguien en casa que les ama, que les quiere, que está ahí, y la luz falsa del engaño, que trata de darte un poquito de felicidad momentánea a través de la infidelidad, por medio del placer sexual, uno cae en las redes. Y después, ¿qué viene? ¿Fue verdad esto? ¿Me ayudó? No, porque después, ay, me siento mal, ya le fallé a mi esposa, estoy casado por la iglesia, ya no puedes comulgar, tienes que confesarte, tienes que pedir perdón a Dios, y ves a tu esposa y dices: híjole, ¿qué andaba yo haciendo? Es una luz falsa. Pensamos que el sexo da felicidad, y ustedes ven esto, ¿no? Si el sexo diera felicidad, todos los que se dedican a la prostitución o las que se dedican a la prostitución fueran felices. No, es solo placer, y el sexo está para que se viva en la relación del santo matrimonio, pero buscamos las luces falsas. Esas son las luces falsas que tienen iluminando la vida del hombre en estos tiempos. Esas ideas, por eso la palabra de Dios es una lámpara que ilumina la vida del hombre, que ilumina la vida del hombre. Cuando hablamos iluminar la vida del hombre, es iluminarlo en un concepto de que lo lleva por el camino seguro y el camino del bien, por el camino del bien, que es de provecho, que lo acerca a Dios, que lo ayuda a salvarse, a reconciliarse con Dios. Esto hace la palabra de Dios. Ilumina la vida del hombre. Ilumina la vida del hombre. Ilumina nuestra vida. Ilumina tu vida. Ilumina mi vida. La vida de mi familia. Si no, ¿cómo crees que se han formado tantas comunidades? Alguien ha iluminado al hombre. ¿Cómo se han formado tantas casas de religiosas, de religiosos? Tantas y tantas y tantos movimientos que están surgiendo. Tantos y tantos hombres y mujeres que han enderezado su vida a la escucha de la palabra de Dios, al entregarse a Cristo. Miles y miles de personas dejaron la angustia, el dolor, el odio, el rencor, la apatía y sobre todo la depresión, gracias a la luz de la palabra de Dios, que ha iluminado su vida. Pues tenemos que aprender esto. Tenemos confirmada la palabra profética, a la que hacen bien en prestar atención, como la lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en su corazón. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos confirmada la palabra profética, a la que hacen bien en prestar atención, como la lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en su corazón. No se vayan, vamos a una pequeña pausa y después de este corte regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos.
¿Sabías que don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana, cursó la Sagrada Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma durante el Concilio Vaticano II, obteniendo la licenciatura en Teología Dogmática? Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en tu programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Estamos compartiendo el tema de hoy. Tu palabra, la palabra de Dios ilumina la vida de el hombre. Y de veras que quien se ha encontrado con la palabra de Dios, quien ha tenido un encuentro fuerte con la palabra, sabemos de lo que sabe de lo que estamos hablando, lo que es la palabra de Dios que ilumina, que ha cambiado la vida de el hombre, que lo ha iluminado, que lo ha dirigido por el buen camino. Quien no, pues no conoce, no conocemos, no sabemos, pero la palabra de Dios ilumina nuestra vida. Pablo llama al Evangelio luz del glorioso Evangelio de Cristo, segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4. Luz del glorioso Evangelio de Cristo. Es una luz. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Pues de veras que nosotros caminamos en la vida diaria pensando que es solamente trabajo, casa, diversiones, paseo, modas, confort, borracheras, sexo desenfrenado y punto. Y ya es todo lo que, para eso estamos aquí en la vida. Y luego utilizamos las frases, ¿no? De que hay que vivir la vida, mi vida loca, bueno, tantas cosas que utilizamos, pero nos olvidamos de lo más importante y primordial. Estamos aquí para vivir felices, para ser felices, para vivir alegres, no para vivir esclavizados, trabajando como burros, y el dinero no alcanza, y pues no, nunca nos va a alcanzar, porque entre más ganamos, ojo, entre más ganamos, más gastamos, entre más ganamos, más gastamos, entre más dinero tenemos, buscamos la manera de cómo gastar más, de tener más bienes, más cosas materiales. Pero la palabra de Dios está ahí para iluminar nuestra vida, para ver el propósito. Dios no me mandó a este mundo para vivir esclavizado a un vicio, que por razones X o porque tomé decisiones equivocadas estoy esclavizado a un vicio, o estoy viviendo en un estado difícil económicamente, de pobreza, tengo pleitos con la familia, en el matrimonio, con los hijos. Algo está pasando, yo necesito solucionar este problema. ¿Quién va a ayudarme a solucionar este problema? Mi problema. Problema que soy yo el parte del problema. La palabra de Dios va a iluminar nuestra vida. Va a iluminar nuestra vida. Aquí en la comunidad, gran parte somos gran parte estamos compuesta la comunidad Koinonia por matrimonios, y una parte de ellos, si es que no casi todos, llegamos a un retiro
con problemas difíciles, otros con adicciones, otros a punto del divorcio, bueno, infinidad de casos diferentes, pero al recibir el querigma, el primer anuncio de la palabra de Dios a través de un retiro, iluminó nuestra vida. Y pues se los comparto porque siempre en lo personal me gusta escuchar los testimonios al final del retiro y comparten. Yo tenía este concepto de Dios, yo tenía este concepto del matrimonio, de la iglesia, yo tenía este problema, pero Dios me ha presentado, me habló de esta manera, me mostró esto, me enseñó esto, la palabra de Dios iluminando la vida del hombre. Y el hecho es que pues ahí están los matrimonios, están perseverando, están recibiendo su crecimiento, su formación, y otros ya están ayudando en la evangelización, llevando a Dios a aquellos que no lo tienen. Ahí está la palabra de Dios iluminando la vida del hombre. Dice San Pablo, la luz del glorioso evangelio de Cristo. Es la luz, la palabra de Dios, la luz de Cristo, la luz de Dios. Ahí está la palabra, iluminando la vida de los hombres. El problema no es Dios ni es la palabra. El problema siempre, pues somos nosotros. Somos nosotros que nos aferramos a vivir así, nos aferramos a buscar las cosas por nuestras propias cuentas. No queremos someternos a una vida de orden, a ordenar nuestra vida, a ponernos en paz con nosotros mismos y con Dios. Y queremos seguir igual, viviendo de la misma manera o peor. Pero la palabra de Dios está ahí. Es una lámpara que ilumina la vida del hombre. Todo hombre de cualquier tipo, raza, color, nación, aún aunque hables otro idioma, aún aunque vivas en Kenia de África, en Vietnam, donde vivas, la palabra de Dios predicada en tu idioma te va a iluminar, te va a ayudar, te va a guiar, te va a dirigir. Lo único que tenemos que hacer es aceptarla, escucharla, estar ahí para recibirla, para que ilumine nuestra vida. Porque la palabra de Dios dice el Salmo 19, en el verso 9, el mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Y pues si necesitamos luz, no hay mejor luz que la palabra de Dios. Tus juicios son luz de la tierra, dice Isaías capítulo 26, versos del 1 al 4. La palabra de Dios va a iluminar nuestra vida. Lo va a hacer siempre y cuando nosotros estamos dispuestos a alimentarnos de ella, a leerla, a meditarla, a orarla y a tomar la decisión de cambiar, de hacer las cosas, de hacer lo que nos pide, de poner en práctica lo que nos ordena. La palabra de Dios es una luz, es una lámpara que ilumina nuestra vida, pero también la palabra de Dios es pan y leche que alimenta. Aparte de iluminar nuestra vida, también es pan y leche que alimenta. En la Escritura se usa la imagen de pan y de leche para aludir a la palabra de Dios como alimento. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que salga de la boca de los labios de Dios. Mateo capítulo 4, verso 4. No solo de pan vive el hombre. O sea que no solamente vamos a vivir de pan, del pan que nosotros sabemos o del pan que conocemos como alimento. Referente a esto, nos habla que es también que el hombre vive
alimentado no solo de pan, sino que de toda palabra que salga de los labios de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer si Dios no nos habla? Pues bien sencillo, aquí tenemos nuestra Biblia. Ahí está plasmada la palabra de Dios. Entonces, ¿qué voy a recibir como alimento? ¿Cómo me voy a alimentar? Pues alimentándome de la palabra, alimentándome de lo que hay escrito en el Evangelio, en la palabra de Dios que va a alimentar mi vida. La palabra es leche espiritual pura. Búsquenla con ansia para que crezcan y tengan salvación. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. La palabra es leche espiritual pura. Búsquenla con ansia para que crezcan y tengan salvación. Pues mira, nos habla Primera de Pedro en el capítulo 2, verso 2. Es una leche espiritual y es pura. Para que crezcamos y tengamos salvación, pues hay que alimentarnos de ella, porque de nada me sirve estar en misa. Estaba escuchando la misa por radio el día de ayer y estaba escuchando al padre Jeff su homilía, y pues era referente a esto, ¿no? Que una señora, ¿de qué le servía ir a misa, estar rezando, pidiéndole a los santos, San Judas, a la Virgen y Santa María Madre de Dios, y llegaba a su casa y empezaba a patear el perro, a insultar a su esposo, a pelear con sus hijos? Pues no sirve de nada llevar una vida piadosa. Necesitamos alimentarnos de este pan, de esta palabra, de esta leche pura. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a tener salvación. Vamos a un corte, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 5 de septiembre, Restaurant La Escondida, en punto de las 9 de la mañana. Invitado especial, Padre Felipe Sánchez, con la conferencia La importancia de las vocaciones y las oraciones del pueblo por las vocaciones. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. De regreso en su programa Hombres de Fe. Hoy estamos compartiendo el tema sobre la palabra de Dios es lámpara que ilumina nuestra vida y es pan y leche que nos alimenta. Yo abrí la boca y me hizo comer el libro, diciéndome: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas con este libro que yo te doy. Yo lo comí y su sabor era dulce como la miel. La palabra es para ser comida y bebida asimilada, como dice el profeta Jeremías. La palabra es para devorarla. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi delicia y la alegría de mi corazón. Jeremías 15, verso 16. No son las cosechas de la tierra las que alimentan al hombre, sino que es tu palabra la que mantiene a los que en ti confían. Que sobre estos textos, sobre esto que hemos compartido, que la palabra de Dios
nos ilumina y nos alimenta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si la palabra de Dios es algo que alimenta nuestra vida, y dice Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, entonces es necesario que comamos esta palabra, que la rumiemos, que la hagamos vida en nuestra vida. No es solamente alimentarnos de ella, sino hacerla vida en nuestra vida. El cristiano no puede vivir sin alimentarse de esta palabra, pues bien dice la Escritura, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, verso 4. Y también nos lo dice Deuteronomio, capítulo 8, verso 3. La palabra de Dios es alimento para la vida. La palabra de Dios es alimento para la vida. Inspiración para la existencia. Así como los alimentos nos van nutriendo y transformando, ella nos nutre y transforma en hombres y mujeres nuevos, libres, evangélicos. Ella tiene el poder de fortalecer como los alimentos de salvar, de dar vida, pues es la palabra que está ahí para guiarnos, para iluminarnos, para alimentarnos, para salvarlos, y es palabra que sana. La palabra de Dios, la palabra de Dios es algo que si nosotros nos disponemos con disponibilidad en nuestro corazón, acercarnos con humildad, con deseo de escuchar la palabra de Dios, ahí está, nos va a ayudar, nos va a iluminar, pero aquí depende de cuánto nos vamos a estar alimentando todos los días. No, lo hemos compartido y lo seguimos compartiendo en programas anteriores. La Biblia, la palabra de Dios, no tiene nada mágico, no es un amuleto, no es algo mágico, porque hay muchísimos hombres y mujeres que tienen su negocio o en su propia casa tienen un altar y ahí ponen la Biblia abierta. No es un amuleto, no es un amuleto, no, la palabra de Dios, para que surja efecto en nuestra vida, hay que leerla, después de leerla hay que meditarla. ¿Qué me dice Dios a mí a través de su palabra? Después de ¿qué me dice Dios? Yo voy a orar, pidiendo a Dios lo que me pide su palabra, y que me ayude a hacer esto que me está hablando su palabra. Para que haya un efecto, tengo que ponerla en práctica. No es un amuleto la Biblia. No caigamos en este error o estos errores que cometemos de tener la Biblia así. Pues no, de veras que, porque al conocer la palabra de Dios, conocemos el plan de salvación, conocemos a Dios, y en fe vamos creciendo, va aumentando nuestra fe, vamos creciendo en fe a través del conocimiento de la palabra, y empezamos a confiar, a tener fe en la palabra, en lo que nos habla, en lo que nos pide, en lo que nos promete nuestro buen Dios. Nos alimentamos de ella y nos da luz para salvarnos, para llevar a los hermanos, para luchar todos los días, para tener dirección, para tantas y tantas situaciones de nuestra vida diaria, en la cual nos sirve la palabra de Dios al alimentarnos de ella. ¿Qué tenemos que hacer?
La palabra de Dios es un alimento. Pues bien sencillo, hay que alimentarnos de ella. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Y orar por esta palabra, para llevarla a los demás, para aceptarla, para poder comunicarla, para poder vivir iluminado por esta palabra. Es que es la palabra de Dios. Así es que si nosotros necesitamos luz en nuestra vida, oremos la palabra, alimentémonos de ella, que sea la palabra de Dios quien le dé dirección a nuestra vida. Porque si no lo hacemos, no digo que no vamos a seguir adelante, ¿sí? Vamos a seguir viviendo, pero no vamos a encontrar el propósito de nuestra vida. Y así hay tantas personas que están económicamente bien, pero viven con problemas. Otros se quitan la vida. Digo, ¿por qué si tienen un carro del año, tienen una casa en un buen lugar, con muchos lujos, comen bien, visten bien, tienen dinero suficiente para gastar? ¿Y por qué se quitan la vida? ¿Por qué el matrimonio se divorcia? ¿Por qué la familia destruida? Algo está mal, algo hace falta en nuestra vida. Sí entendemos. Hace falta conocer la palabra de Dios, hace falta que nos alimente, que nos ilumine, que nos ayude. Sí, es lo que hace falta. El hombre fue creado por Dios y debe vivir unido a Él, pero no lo hacemos. No lo hacemos porque no nos alimentamos, no le damos la oportunidad a Dios que sea su palabra quien nos ilumine y quien nos alimente. Buscamos otras luces, buscamos otra alimentación. Otros a veces andamos como los puercos, ¿no? Buscando en el lodazal para alimentarnos, o ya nos acostumbramos a estar en el cochinero. De ahí nos alimentamos del pecado. No buscamos a Dios, no buscamos su palabra. Y yo te aseguro, vamos a leer la palabra y nos vamos a dar cuenta cómo Dios nos habla de cuánto detesta el pecado. Al pecador lo ama, pero detesta el pecado. Ahí está la palabra de Dios iluminándonos. Ahí está iluminándonos. Te amo, pero no amo tu pecado. El pecado es la peor ofensa a Dios y la peor desgracia del hombre. ¿Qué tenemos que hacer? Esto a Dios no le gusta. Tengo que dejar de hacerlo. Tengo que cambiar. Tengo que pedirle a mi buen Dios que me ayude y que me ilumine para cambiar. Porque esto es lo que hace la palabra de Dios. Iluminar nuestra vida, la vida de los demás, la vida de nuestros hermanos y tantos hombres y mujeres que sobre todo necesitan ser alimentados de la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Pues pedirle a Dios que nos ayude, disponernos para poder recibir dirección a través de la palabra, que sea Dios quien nos hable para no volver a equivocarnos, para no volver a regarla. Es Dios mismo quien nos ilumina, a través de su palabra, quien nos alimenta, para cambiar de vida, para ser mejor. Hay que leer su palabra. Esto no quiere decir que no vamos a tener problemas y dificultades, siempre van a estar ahí. Pero Dios, iluminándonos con su palabra, alimentándonos de ella, nos va a ayudar a ser hombres y mujeres diferentes. Los problemas no se acaban, pero la palabra de Dios nos va a dar fuerza, fortaleza para salir victoriosos en los problemas y en las dificultades. Pidámosle a Dios que nos ayude. Pidámosle a Dios que nos ayude a alimentarnos siempre con el manjar celestial de su palabra, y que sea la palabra de Dios quien sacie nuestra sed y hambre de nuestro buen Dios, que se convierta cada día en pan que nutre
en pan que nutre nuestra vida espiritual, que nos capacite para enfrentar con fortaleza las adversidades y que nos comunique su vida de amor de nuestro buen Dios. Amén. Muchísimas gracias, nos terminó el tiempo, nos vemos, hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com.